México, el país más corrupto de América Latina. Bueno, esos son los datos que dimos, pero solo para la corrupción administrativa. Lo que está reportando ahí son los sobornos que pagaron las familias mexicanas para acceder a servicios públicos. ¿Hay responsables? Hay responsables, sí, la corrupción no es cultural, no hay nada en nuestro código genético, hay alguien que la planea. Yo siempre he dicho que este no es un crimen del corazón, no es un crimen pasional, es un crimen calculado, planeado, y hay alguien que está operando las redes de corrupción que han invadido nuestro país. ¿La corrupción se combate o se normaliza? Se controla. Es como cualquier otra epidemia, hay que controlarla. Así controlamos la polio, la viruela y otras epidemias que azotaban a nuestro país. ¿Los mexicanos somos idiotas? No, en absoluto. Los mexicanos estamos muy conscientes de qué está bien y qué está mal. Sabemos qué nos conviene y qué no nos conviene, pero todavía no sabemos cómo actuar con sentido político y estratégico para hacer que lo que nos conviene ocurra. ¿Nos toman como idiotas? Nos buscan tomar el pelo. ¿Eso lo sabrán en la presidencia? Supongo que están en una zona de confort, déjame ponerlo así. Durante mucho tiempo esta sociedad no fue exigente, fue permisiva, tolerante con la corrupción y están empezando a descubrir una sociedad que ya cambió. ¿Qué ciudadanos debemos ser? Pues los que describimos hace más de 100 años en nuestra Constitución, ciudadanos que respeten los derechos de otros, que cuiden el interés público, nada diferente a lo que estaba en los sentimientos de la nación. Por cierto, ¿nuestra prensa es corrupta? Nuestra prensa tiene mucha corrupción. ¿Nuestra prensa es corrupta? Claro, pues sí, creo que hay zonas de la prensa que son corruptas. ¿Qué prensa quiere? Pues quiere una prensa que haga su trabajo, es decir, que informe a cabalidad, que dé todos los distintos puntos de vista y no solamente uno, ¿no? ¿Todo corrupto padece de algún vacío emocional? No creo. No creo que sea una cuestión emocional, creo que es una cuestión de sistema, es una cuestión de mensajes, de incentivos institucionales y de falta de presencia ciudadana. ¿La corrupción que tenemos es compatible a la tolerancia como ciudadanos? Sí, yo creo que sí hay una razón más o menos directa entre la tolerancia ciudadana y la corrupción. En fin, ¿qué tan corrosiva está resultando la corrupción? Fuertemente corrosiva, pero la nota positiva es que la ciudadanía cada vez está más dispuesta a no aceptar la corrupción. Hasta ahora 16 gobernadores involucrados en actos de corrupción. Pues sí, son cifras apabullantes, ¿no? ¿El gobierno de Peña Nieto ha sido corrupto? Pues creo que hay señales de que ha habido acciones de corrupción en el gobierno. ¿Qué país nos deja Peña Nieto? Nos deja un país confundido, un país sin esperanza, un país donde no se hizo política, donde se hicieron reformas de corto plazo, un país entregado al capital, a la gran empresa. ¿Somos la corrupción? Yo creo que no, la corrupción no es endémica. Si los suizos pudieran ser corruptos, lo serían. ¿Está colapsado el sistema político mexicano? Está colapsado el sistema político mexicano, pero algo más grave, está colapsada la ilusión de cambiarlo. ¿Qué prensa quiere? Una prensa libre y sobre todo una prensa hecha por periodistas, no por empresarios. El poder trata siempre de congraciarse con aquellos que lo critican y ahí está también la entereza de un escritor para tratar de mantenerse al margen. ¿Somos nuestros gobernantes? Yo creo que no, con frecuencia se dice que los pueblos tienen el gobierno que se merecen, pero yo creo que nosotros merecemos un mejor gobierno. ¿En verdad los jóvenes son los grandes ausentes en la política de México? Yo estoy muy esperanzado en el 2018 de los millennials, los nacidos en el 2000, como mi hija, que puedan participar. Han sido ausentes, pero creo que deben participar cada vez más. ¿Qué joven quiere? ¿Radical, fundamentalista, mesurado? Quiero un joven que pase de la realidad virtual al mundo de los hechos. Lo cito, sin reflexión no hay ciudadanía. Estoy de acuerdo. Si no tiene uno la capacidad de examinar el mundo, uno es una tuerca de una máquina y en esa medida no es uno un ciudadano. ¿Qué prensa observa? Una prensa poco profesional, poco crítica. ¿Qué prensa dibuja? Una prensa que sea un examen de lo que sucede y no simplemente una repetición de lo que se dice. ¿El país que observa? El país que se está rompiendo. ¿El país que lo avergüenza? El que atemoriza a sus hijos. ¿El país que lo intimida? El cruel, el México bárbaro. ¿Qué país nos deja Enrique Peña Nieto? Nos deja un país más violento, nos deja un país más sucio,
con mayor corrupción. El sexenio de la corrupción, ya lo ha escrito. Creo que será recordado como el sexenio de la corrupción. Un gobierno ya sin narrativa. Creo que no sabe qué contarse a sí mismo, no sabe en dónde está ni para dónde quiere seguir caminando. Estado fallido. En muchas zonas del país hay evidencias del fracaso del Estado. Racionalidad en la Ley de Seguridad Interior. No, es una iniciativa contraproducente y que va en contra del avance democrático del país. Narcogobierno. El que ya existe en muchos espacios del país. ¿Qué país nos deja Enrique Peña Nieto? Si podemos llamarle país, pero es un infierno. Narcogobierno. Todo, en una sola botellita. El ejército está coludido con el crimen. Sí. El ejército a los cuarteles. Debería. Sí a la Ley General de Seguridad Interior. No. Menos libertad para el ejército. Tal vez. Estamos en guerra. Michoacán está en guerra. La guerra lo justifica todo. No lo justifica, pero ha sido la única forma en que se ha puesto atención a los pueblos abandonados por el Estado mexicano. ¿Y cuál es la insurrección que viene entonces? Despertar conciencias. No tenemos otra. Los mexicanos están listos para la revolución. Todos los mexicanos están listos para la revolución. Todos los mexicanos somos autodefensas. ¿Qué ciudadano se exige? Pienso que el pueblo debe tener su oportunidad, ya la merece. Ya pasó muchos años que les imponen cosas que no merecemos los mexicanos. Los mexicanos somos tontos. No somos tontos. Los mexicanos somos un pueblo dormido. Y un pueblo dormido y sumiso, toda su vida va a ser un pueblo vencido. ¿Qué país es este, Luis Donaldo? Este país es ni más ni menos que el que nosotros nos hemos forjado. Somos a veces un poco irresponsables o renuentes a aceptar también la carga de culpa que nosotros tenemos como gente, como pueblo, como sociedad. ¿El ciudadano entonces debe participar en la acción política? Debe de participar siempre en alguna medida, por supuesto. Sobre todo en saber qué es lo que está pasando. Tenemos una seria crisis de ciudadanía desinformada. Y eso es aún más preocupante, producto directo de una apatía ciudadana. ¿Es posible un liderazgo desde la ciudadanía? Claro que sí. De hecho, es el liderazgo más importante y el más necesitado en este momento. ¿Qué mentiras quedan? La mentira más grande que se cuenta en México todos los días es que una sola persona, incluso siendo Luis Donaldo Colosio Murrieta, iba a resolver todos los problemas del país milagrosamente de la noche a la mañana. Es una mentira que se desengaña. Por cierto, ¿seguiría siendo priista? Yo estoy seguro que si Luis Donaldo Colosio volviera a la vida el día de hoy y viera el PRI de hoy, de vergüenza se volvía a morir. ¿Qué palabra define al gobierno de Enrique Peña? Un gobierno omiso y criminal. Toda omisión, cuando no hay comisión, porque debe haber, a veces hay comisión, es un Estado criminal. Donde la complicidad de los gobernantes y de los gobiernos con el crimen organizado es de todos los días. ¿Y lo es? Por supuesto, si no, no tendríamos tantos asesinados y tantos desaparecidos. ¿Cómo lo sabe? Pues porque lo veo todos los días, lo vivo todos los días. Yo soy una víctima de este Estado pantanoso. El problema, como digo, sistémico y estructural, no es de personas. Hay que transformar el Estado, hay que volverlo a hacer servir a los ciudadanos y a la protección del país. ¿Hay salida para el movimiento civil? Sí, siempre y cuando se unifique. ¿Y si mejor nos vamos, poeta? ¿A dónde? Este es nuestro mundo, hay que defenderlo. Da gusto ver a los empresarios en combate contra la corrupción. Es una responsabilidad que tenemos todos los mexicanos y los empresarios tenemos nuestra parte que cumplir. ¿Es proporcional la corrupción del funcionario con la corrupción del empresario? Sí, de aquel empresario falso, aquel empresario que empieza siendo amigo del político con un Jetta y termina con un jet. Ese no es un verdadero empresario. ¿El empresariado está secuestrado? No, tenemos nuestra libertad, salvo en algunas regiones del país. ¿Están infiltrados? En algunas regiones del país, sí. ¿En el crimen hay más empresarios o más políticos coludidos? No les sé decir, eso es algo que no conozco. ¿Estado fallido? No, todavía no. Esperemos que trabajemos en él.
en que no lleguemos a él. ¿La corrupción se combate con dinero? Se combate con inteligencia y se combate con principios. En fin, ¿cuándo los empresarios irán contra el crimen organizado? La tarea de combatir el crimen organizado es del Estado mexicano y compete a los empresarios no vincularnos de ninguna manera con él. ¿El empresario está secuestrado? El empresario está encontrando una nueva dimensión de la participación ciudadana. En fin, el presidente se está quedando solo. A veces aislado. ¿Qué país deja? Un país con más reformas estructurales y con graves carencias en materia de seguridad y de Estado de Derecho. Fracaso. En esos ámbitos sí. ¿Los grandes empresarios a quién favorecerán? Los grandes empresarios están preocupados para que se fortalezca en este país el Estado de Derecho. ¿Los mexicanos somos tontos? Por supuesto que no. Hay mucha gente inteligente, humana, seria. ¿Ignorantes? No, para nada. ¿Fox pudo haber hecho uso indebido del erario? Lo hizo. ¿Cómo lo sabe? Ahí están los hechos. ¿Marta Sagún hizo negocios del erario? ¿Me estás preguntando? Sí. Falta que nos diga que también se hizo fraude con Calderón. ¿Te digo la verdad? ¿Te digo la verdad? Sí. ¿Cómo lo sabe? Por ciertas relaciones que tenía todavía con gente de Los Pinos. En fin, ¿usted sabe más de lo que calla? Mucho. ¿Qué les hace pensar a los ministros de culto que han de ser inmunes? No, no lo somos y no lo pensamos. Por cierto, ¿qué tanto han contribuido a la cultura de la impunidad? En México no lo creo porque no somos ni parte del poder y más bien denunciamos mucho tipo de situaciones injustas. ¿Diezmos a cambio de silencio? No. No ubico yo aspectos concretos. ¿Qué tipo de ciudadanos está construyendo su iglesia? Procuramos que se crezca en la conciencia de solidaridad y de transparencia en el sentido de combatir también corrupción. Son valores morales básicos. ¿Activos? Sí. ¿Críticos? Tratamos sí de serlo, sí. ¿Sabe cuántos años lleva gobernando el PRI en el Estado de México? Pues desde que el PRI es PRI. ¿También nos dirá que eso es gracias a Dios? No, es gracias a las habilidades que tienen ellos. Hábiles para negociar. Simplemente negociadores. ¿Qué castigo se merece quien roba del erario? Es castigo de robo, como cualquier otro robo. ¿Qué hicimos para merecer a nuestros políticos? No lo sé, como creo que los mexicanos en general no lo sabemos. ¿Dios nos ha abandonado? No, por supuesto que no. ¿Dios no nos quiere? No, sí, tan nos quiere que México, pese a eso, sigue adelante.